arquitectura, una arquitectura global sin capacidad de gestionar la crisis estructural del sistema y junto a todo esto, múltiples líneas endógenas de ruptura. Esta fotografía del primer cuarto del siglo XXI plantea una exigencia fundamental a las personas tutoras de construir la realidad, sintetizarla en conceptos y explicaciones asequibles y coadyuvantes al proceso educativo y de acompañamiento integral de las personas estudiantes. En este sentido, conviene reflexionar las opciones que tiene la práctica profesional de la tutoría para construir una noción de futuro que, sin renunciar al entendimiento de la realidad, sea lo suficientemente atractiva para las adolescencias y las juventudes de nuestra universidad. Entonces, pues la pregunta obligada es, ¿cómo alcanzar un sistema de tutoría integral y acompañamiento universitario en entornos cambiantes y contextos complejos? O dicho de otra forma, ¿de qué manera incidir en la permanencia del esfuerzo educativo mediante nuevos enfoques y modelos de intervención en tutoría en medio de la era del caos? Es su turno, doctor Bizarretea. Doctor Nieto, usted está siendo un provocador profesional sobre los distintos temas y obviamente sobre la complejidad que necesitamos observar en el mundo. Déjeme acotar esta perspectiva en alguna forma, no para simplificarla, sino para hacerla más amable. ¿Qué es lo que nosotros observamos en el mundo actual? Sí, hay crisis en lo económico, en lo político, en lo social y en lo militar. Desde luego que hay crisis, pero no son el grado de crisis que estemos observando como si estuviéramos a un paso del vacío, como si estuviéramos en una situación terminal, final, es decir, donde nos llevase a un modo de destrucción. Es una crisis más bien del estilo de mantener una serie de retos y desafíos que pueden y deben ser resueltos con los instrumentos de la política, de la economía, de la sociedad y en algunos casos con los temas militares para utilizar esta concepción. La geopolítica actual, y recordémoslo nosotros, tiene una geopolítica que acaba de sufrir una serie de crisis, de retos y desafíos. La geopolítica de la epidemia o de la medicina o de la salud que recién vivimos nos mostró estas dimensiones en donde debíamos de tener la oportunidad, más allá de los esquemas capitalistas en términos de generación de riqueza, de producción de productos y obviamente de acumulación de capitales en determinados grupos y países, lo que estamos observando como una necesidad es una modificación en donde la misma democracia se puso ya en riesgo. El ascenso de izquierdas extremas o de derechas pujantes ha sido posible porque había los mecanismos de la democracia, porque los instrumentos ahí estaban. Y el que tuvo la oportunidad de acercarse a ellos lo logró. Ahora bien, ¿está pegándole a quién? No, le está pegando a todas las edades, esta situación, no solo a los jóvenes. Quisiéramos pensar que a los jóvenes tendrían esa circunstancia, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? La evolución que vivimos es una evolución que, si lo miráramos desde las operaciones militares, empieza en la tierra, continúa en el mar, sigue en el aire, se vincula al espectro radioeléctrico, crece en alguna medida en lo ciberespacial y hoy estamos en este modelo de lo espacial. ¿Qué es lo que estamos ganando? Interconexiones. ¿Qué es lo que estamos perdiendo? Está la velocidad de lo que usted menciona, doctor Nieto, en esta brillante perspectiva, que es muy rápido. No tenemos tiempo. Nuestros esquemas de trabajo tenemos que asimilarlos, son muy lentos.
El modelo de información y el modelo de toma de decisiones se cambió, se modificó en el mundo. Es decir, no nos basta. Si nosotros revisáramos desde una posición muy modesta, a veces no nos da tiempo de revisar todos los mensajes en las redes sociales, en el tweet. Aunque no seamos figuras notables, recibimos los mensajes de quienes, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros colegas, de los grupos a los que pertenecemos. Bien, ¿qué es eso? Y esto es importante para el caso nuestro de las orientaciones, las academias y la educación. Esa es la fórmula que nos va a permitir inscribirnos en este mundo cambiante y en un mundo que de alguna manera a veces parece que ya nos rebasó y que lo perdimos. Es exactamente el acompañamiento. El modelo tutorial es un modelo de acompañamiento. Hemos evolucionado todos de ser maestros, profesores, de ser indicadores, acompañantes, facilitadores, y la distinta, si me permiten decirlo, geopolítica educativa en función de la profesionalización nos lleva a ello. La tesis del facilitador era para ayudarlo a vincular, pero la tesis que genera la fórmula digital ciberespacial nos rebasa. Incluso ahí sí los jóvenes tienen una ventaja comparativa frente a los mayores, los que ya tenemos varios años en este modelo y que trasciende no solamente el modelo de la educación superior básica o media, es un modelo ya universitario que de una o de otra manera se plantea entre el universitario y los estudios de posgrado. Entonces, el tema nos atraviesa en un reconocimiento de lo digital al tema de las dimensiones espaciales. Lo ciber nos comió, es cierto, y si no nos ponemos al día, el tema de la IA, de la inteligencia artificial, nos está generando problemas por una razón. Es una tecnología y una herramienta que hay que manejar y conocer para aprovecharla. No es el sustituto ni de la razón, ni el entendimiento, ni mucho menos de la inteligencia y del trabajo artesanal y creativo en la educación y en la formación educativa. Es un instrumento que tiene que ser valorado y aprovechado. Nada más que hay un detalle. Aquí sí, lo digo muy respetuosamente, los jóvenes nos llevan ventaja, ¿eh? Los más jóvenes tienen un conocimiento y de alguna o de otra manera están vinculados a qué, a estas tecnologías. Hablo en lo personal y puedo quedarme ahí sin caer en estas dificultades, pero desde luego que nos ilustran. Las formulaciones de acompañamiento por eso son delicadas hoy día, porque el tratamiento que se le da en la tutoría al estudiante es un acompañamiento que está demandando, sí, un valor crítico en un modelo estratégico y complejo. ¿Un valor crítico de qué? De que nuestros valores educativos, los que hemos aprendido y que todavía mantenemos, búsqueda de verdad, búsqueda de objetividad, innovación, desarrollo y crecimiento en el conocimiento, ahí están. Pero también tenemos un problema. Queremos cosas estratégicas, no para entretener, sino para avanzar y crear este proceso de indicación y de investigación de desarrollo. Pero además hay un problema. Han surgido tesis, teorías y enfoques contrarias a todos los modelos. En lugar de decir, vamos a fortalecer este proceso de innovación y de creatividad, han aparecido y surgido las viejas tesis que nosotros reconocimos aquí en los institutos de creación individual. ¿Y qué es lo que está apareciendo? Una libertad que de alguna manera agota y que a veces en posiciones políticas tiene que ver en no necesitas trabajar, no necesitas estudiar más que lo mínimo, no necesitas correr y crecer. Y entonces, toda la tutoría en este mundo cambiante que se enfrenta precisamente a estas circunstancias, nos obliga como si estuviéramos en una competencia, cuando el acompañamiento desde el infante hasta el estudiante de posgrado tiene características distintivas, pero obviamente son las fundamentales. El pensamiento crítico está detrás,
el valor de verdad y de objetividad se permanece. Cuando la verdad no alcanza, buscamos cierta objetividad. Lo que no podemos caer es en un juego perverso de ideologías que pretenden destruir todo lo que se ha construido. Eso sí, hay que señalarlo. Que cada quien pueda decidir lo que quiera, sí, porque es un ejercicio pleno de libertad, pero no en la medida en que en el abuso de la libertad, como ha ocurrido en otros casos, en el abuso del derecho, y puede ocurrir en el abuso de la educación, caigamos en un proceso de adoctrinamiento de pensamiento único que tergiversa realmente las modalidades educativas. El segundo punto que viene es la idea de lo estratégico, lo vital. No podemos, me parece a mí, soslayar el gran problema que a veces se nos presenta. Juegos como los que se ven en los medios, el caso del juego del calamar o de otros, que hagan prácticas para ver cuánto resiste sin respirar abajo de una tina de agua, pues es una locura, porque estamos provocando cierto suicidio. Esas prácticas que adoctrinan y tergiversan el modelo de la sobrevivencia humana, que es un modelo clásico, no nos funcionan. Y finalmente, el tema de pensamiento complejo. ¿Qué significa esto hoy día? Que ya no es unilateral, que no tenemos una fórmula unidimensional. Volvemos a nuestras clases antiguas, todo lo que la generación del 68 vivió con Marcuse y que de alguna manera entró en una serie de reciclamiento, es exactamente lo que está detrás y de vuelta. ¿Por qué razón? Porque el famoso hombre unidimensional se volvió un hombre pluridimensional. Hoy día las opciones son bastantes, aunque las tengamos limitadas aparentemente por la necesidad de más estímulos y apoyo, pero nos damos cuenta que sigue siendo una realidad. Entonces, el pensamiento cambia, la tutoría se acompaña y ese acompañamiento es en todos los niveles, guardando las dimensiones. Pero la idea de un pensamiento crítico, estratégico y complejo está latente. El mundo está cambiando, sí, y seguirá cambiando, sí, y seguiremos teniendo guerras, crisis, problemas, invasiones, esa serie de dificultades que todos conocen o que todos vivimos. Pero la geopolítica mundial también nos va presentando muestras. Mire, el ejemplo que acabamos de tener en este periodo de exámenes para ingresar a la universidad. Y vean ustedes, porque nos perfila un modelo educativo que tenemos que entender. 4 estudiantes por primera vez logran la calificación perfecta. Me parece que eso es sensacional. Y de esos 4, 3 son mujeres, 1 es hombre. Y de esos 4 estudiantes, 2 vienen de ciudades y territorios con alto nivel de violencia, Ecatepec y Ocosingo. Y otros 2 inscritos en una vida cotidiana en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que nos está arrojando? Varios de ellos hicieron el intento no una vez, hasta 3 veces. ¿Y eso qué significa? Que sigue habiendo perseverancia, constancia, disciplina, deseo. ¿Deseo de qué? De ser mejores. Entonces, necesitamos recuperar estas prácticas. Necesitamos impulsar eso, crear en el entorno las condiciones para ello. Por eso tenemos un problema de necesidades. Las becas son fundamentales, sí, pero una beca que me regalan y no doy nada a cambio, lo único que hace es prostituirme. Perdón que lo diga y lo digo muy respetuosamente porque tiene su sentido político y quizás social, pero educativamente no nos está arrojando ningunos beneficios para la nación en general. Entonces, ese tipo de problemas están de manera cotidiana ahí. El mundo cambió, sí cambió, pero no se destruyó. El mundo cambió con lo que tenemos y seguirá cambiando. Sí, lo estamos viendo. Las agresiones geopolíticas que hay, el caso del gobierno de Trump, el tema de Rusia invadiendo Ucrania, el problema que está generando Israel en la franja de Gaza, las dificultades de comercio de la China oriental. Bueno, son problemas que estamos visualizando cotidianamente, que ponen en riesgo la humanidad, sí. Y hay conciencia, sí. Si ustedes se han dado cuenta, ninguno ha querido utilizar
armamento nuclear, porque existe ese conocimiento del costo. En el momento en que se utilice el armamento nuclear, recuerden que vamos a regresar al modelo que teníamos posguerra fría casi. ¿Quién va a ser el que va a dar la primera detonación de este elemento y el costo que va a simplificar? Entonces, no hemos logrado el consenso, lo digo muy respetuosamente, la política nos ha fallado, nuestros liderazgos no son exactamente unos liderazgos que queremos seguir, me refiero a los liderazgos políticos, los sociales han disminuido y bueno, los militares cuando menos todavía se ajustan a las decisiones del poder político. Entonces, tenemos una geopolítica del conocimiento donde sí hay una responsabilidad directa del acompañamiento educativo. Si el estudiante en los distintos niveles no visualiza estos problemas a nivel mundial, vamos a tener dificultades mayores que se van a ir acumulando y obviamente cuando pretendamos resolvernos nos va a ocurrir lo que pasaba en la tesis aquella antigua de Maquiavelo. Tenemos los síntomas, vemos el problema y los estamos reconociendo, pero no sabemos exactamente qué es. Pasan 3 meses o un año. Cuando ya conocemos perfectamente el problema que el síntoma generó y tenemos ya un síndrome perfectamente detectado, es demasiado tarde porque el problema o la enfermedad avanzó y ya no lo podemos resolver. Esa es la historia del mundo, ¿eh? Y es la historia de nosotros como personas. Y el día de mañana va a ser la historia de aquellos que acompañamos en sus estudios. Nuestro trato con los estudiantes a veces es de un mes, de 6 meses, de 4 meses universitarios. A veces hay continuidad un año más, pero hasta allí. A veces no los convencemos, a veces no hay seguimiento, no hay ese monitoreo necesario, no hay intercambio, no hay conectividad. ¿Por qué? Porque estamos sumidos, cada uno de nosotros, en los distintos problemas. Y entra la mirada cerrada, oblicua. Pues, ¿por qué los voy a atender más si ya no están en mi grupo, si no me pagan, si no tengo una respuesta? Bueno, esa es parte de una mística que se ha distorsionado, que hay que modificar, sí, que hay que nutrir, sí, pero es como nos encontramos. Entonces, la geopolítica educativa en los distintos ámbitos tiene en este momento esos alcances y límites y cada uno de nosotros tiene su responsabilidad y obviamente sus alcances y límites. Hasta dónde podamos llegar, hasta donde nos dejen llegar y en eso andamos. Perdón, me extendí un poco, pero era un modelo de mapeo también. No, al contrario, doctor Bizarretea, en función de las presiones que tiene del otro lado, ¿quiere que pasemos la presentación que trae para aprovechar la continuidad? Sí, Perfecto, adelante, maestra Dolores. Mientras el maestro Atilano, ¿alguna pregunta al doctor Bizarretea? ¿Sí me escuchan? Sí, 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 perfectamente, maestro. Bueno, primero felicitar esta lluvia de reflexiones, porque no es una, es una lluvia de reflexiones que nos deja el doctor Emilio Bizarretea, en donde yo encuentro un denominador común, cambio. Hay otro que también se acerca, crisis, modificación. En este cambio de paradigmas que estamos viviendo, obviamente los jóvenes son muy afectados. ¿Por qué? Porque ellos reciben todos los impulsos del resto de la sociedad, digamos, de la sociedad madura. Aquí yo quisiera preguntar si existe una salida. Sí, sí dijo que hemos cambiado, pero no nos hemos destruido. Aquí yo quisiera, mi pregunta es esta. ¿Hay salida para este laberinto de violencia que viven los jóvenes? Yo veo que se puede equiparar el cambio tan repentino, tan acelerado que estamos viviendo a la época del 68,
del cambio de generación, justamente la ruptura de la generación cuando detectan a este hombre unidimensional y de repente aparece un modelo de contención que es a través de las drogas. Y este modelo de contención para este movimiento tan profundo también es hora que no termina, porque desde mi punto de vista se desbordó y es una continuidad que estamos viviendo aquí en México, claro, con nuestros detalles, pero en Estados Unidos con mucha más violencia. Esa sería mi reflexión y mi pregunta, si es posible terminar el ciclo de la violencia que parece una espiral inacabable, sobre todo para los jóvenes. Y sí, desde luego, perdón, tomo la palabra. El punto aquí es, sí, mire, a cualquier problema de inmediato surge una búsqueda de soluciones. A cualquier legislación de inmediato surgen, permítanme el ejemplo, la oportunidad de buscar las distintas salidas. A cualquier decisión encontramos elementos que nos faciliten los alcances y los límites de la propia decisión. Tiene razón, la perspectiva del hombre unidimensional nos condujo a una serie de problemas que tienen que ver sin duda con el modelo de drogas, con el modelo de violencia, pero todo ello estaba focalizado, muy regionalizado, identificado incluso con los estratos de la sociedad. Hoy día tenemos multifactores, es decir, multidimensiones para atender el problema. Vea, déjenme que me vaya aproximando a la idea que quiero compartirles. ¿Qué es lo que nosotros observamos hoy día, por ejemplo, las relaciones México-Estados Unidos? En la firma original del Tratado de Libre Comercio, ¿qué fue lo que encontrábamos? Estancos, estamentos, problemas separados. Que lo económico no se vinculara con lo social, que lo comercial no tuviese vínculos con ciertos productos, que mucho menos hubiera vínculos entre lo económico comercial con lo, vamos a denominarle de manera fuerte, lo que podría ser un problema de seguridad. Hoy día, ¿qué es lo que tenemos? A la inversa, el nuevo modelo Trump fue de mucha ruptura y generó confusión, pero ahora está mezclado lo económico, comercial, arancelario y financiero. ¿Con qué? Con los temas de seguridad, inseguridad y de fentanilo, pero también con una migración legal o ilegal dentro y fuera de los países. Es decir, lo que antes se negociaba en grupos separados, hoy se integró. Ese es el contexto que cambió y el mundo cambiado. Sí, va a ser muy difícil encontrar una solución a ello, pero es una solución que se puede alcanzar. La discusión que ustedes han visto de los aranceles que traemos encima y que obviamente tienen una gran repercusión, nos ha conducido a un problema mayor. Es decir, se utilizan los aranceles como un ariete para castigar lo que ellos dicen que no se hace en ambientes de seguridad o que no se atienden en temas de migración. Pero cuando ya se sientan las partes y se dan cuenta de los avances, los retrocesos y las dificultades que hay, se busca un punto, vamos a llamar, de equilibrio. Ese punto de equilibrio es el que no está resolviendo para nosotros los problemas, estos tres problemas fuertes, pero sí está posponiendo una decisión. Los 90 días que nos han dado como concesión no es que hayamos triunfado, es que es un tiempo que necesitas para verificar lo que cada una de las partes dice y señala. Es un tiempo para encontrar encuentros. Es un tiempo
para un acompañamiento sobre cómo construimos futuro. Y entonces los problemas tienen solución, sin duda, ¿eh? A eso sí me atengo a decírselos. Estas crisis que estamos viviendo son crisis temporales, pero son crisis que nos pueden dejar marcados, señalados, con, vamos a llamar, atisbos de un problema recurrente. Y eso es lo que estamos viviendo. ¿Lo resolvemos por un mes? No, quisiéramos resolverlo para toda la vida. Y eso se acabó. Este es el mundo cambiado. El modelo que traíamos antes, de cierta flexibilidad, pero también de cierta firmeza, se agotó. La firmeza se volvió muy endeble o tambaleante y los cambios que pretendemos que se hicieron no son para siempre. Ya había ocurrido antes, sí, ha ocurrido siempre, en cada crisis que hemos tenido. Las crisis del mundo nos lo han marcado. La crisis de salud que recientemente vivimos nos marcó un dato. Nosotros teníamos, y perdón, lo voy a hablar en estos ámbitos, el modelo que tenía el ámbito militar de salud fue el que funcionó y era el único que había, ¿eh? Y si no lo hubiéramos tenido, el costo hubiera sido mayor. No hubieran sido la queja de los 800,000 muertos innecesarios que se atribuyen a una mala decisión. Los muertos estaban calculados en que podrían llegar a más de 5 millones en un modelo en donde no hubiese dado la respuesta. Esa circunstancia nos hubiera generado un nuevo contexto en el cual debiéramos estar. Claro que le hubiera pegado a los jóvenes, el acompañamiento que tendrían de sus familias o de quienes los apoyaban, no habría modelo de construcción de futuro en términos ideales. Era un futuro completamente incierto. Y entonces el mundo cambió, sí, sin duda, no desaparecieron las opciones y las oportunidades, no, se volvieron críticas, sí, se están modificando en otros ámbitos, sí, políticas sociales o políticas públicas en términos estrictos se están modificando. Entonces, ¿a dónde nos lleva en el ámbito, por ejemplo, educativo? Por aras del COVID o por aras de la epidemia, se tomó la decisión de que en la educación básica y media todos tenían que aprobar, supieran o no supieran. Y claro que se volvió un problema a nivel universitario preparatorio. Llegan, no entienden de textos, no han leído un libro completo y no quiero saber los costos que ya vimos y observamos cuando regresamos a la universidad. Casi tuvimos que empezar un modelo, aunque había ciertas ventajas. Las ventajas comparativas que les daba el manejo de tecnología y el acceso a las redes sociales. Entonces, teníamos que encontrar esa imaginación. Sí, el acompañamiento es mayor, desde luego. ¿Qué más quisiéramos? Que hubiese un acompañamiento formal, científico, riguroso en quienes toman las decisiones. Pero aún sabiendo lo que ya sabemos que ocurre a veces, que se distorsiona el sentido fundamental, ese es el modelo educativo, que el futuro sí tiene futuro, que será difícil, completamente difícil, que debemos de cambiar todos, no solo en función de los jóvenes, incluso los veteranos de la tercera edad, los mayores de 50, 60 y 70 años, porque el modelo se amplió y entonces en el mundo cambiado ya todos tenemos que intervenir en una u otra manera. Y eso es lo que nos mueve y obviamente nos complica porque también se le agregaron otras desventajas. La principal desventaja que hay, no lo perdamos de vista, es la salud. Ahí se truncaron muchos proyectos y se van a seguir truncando por acumulación de edad y obviamente por distorsión de futuro. Entonces, sí hay solución, sí hay salida. Cualquier problema que ustedes quisieran señalar, lo tiene. Hay un ejercicio que se ha realizado en el mundo. Ya nuestras barreras cambiaron. Ya lo que no encontramos como premonitorio en nuestro país, lo encontramos en otro lado. Y eso es lo que nos está permitiendo hablar que el contexto cambiante está haciendo un mundo cambiado, pero que finalmente la humanidad, para no concentrarme entre los jóvenes, tiene esa oportunidad.
Yo veo, y se los digo gratamente, este resultado que les mencionaba, estos 4 jóvenes, bueno, nos están poniendo una muestra, y obviamente es un derrotero distinto. ¿Que van a construir su futuro? Sí. ¿Que hay que ayudarles? Sí. ¿Que hay que acompañarlos? Sí. Ese es su modelo de su tutoría. Y aunque no los conozcamos directamente, los mensajes que se les puedan enviar por la vía de redes sociales ayudan a qué, a construir ese futuro. Y en eso estamos, todos, me parece. Muy bien, doctor Bizarretea. Ahora, si me lo permite, doctor Bizarretea, quisiera convocar al doctor Germán Álvarez Díaz de León, planteando la siguiente reflexión. La tutoría no puede verse como una política universitaria aislada, sino como parte de un enfoque integral de apoyo a las adolescencias y juventudes de nuestra universidad. En este sentido, doctor Álvarez, ¿cuál es el panorama institucional de apoyo a las personas estudiantes de la UNAM que inciden en la permanencia en medio de un contexto y un entorno excepcionalmente complejos como los que nos ha platicado el doctor Bizarretea? Bueno, creo que me parece que es interesante, importantísimo estas reflexiones, porque si no, no se entienden las cosas, me parece a mí. La universidad está haciendo un grave esfuerzo, pero a veces yo siento que no estamos entendiendo la magnitud de lo que se trata. Los que somos académicos sabemos que hay problemas de la pandemia, los chicos no quieren regresar, hay problemas fuertes. La, buscar soluciones mágicas no es ni siquiera mi propósito ni del rector, es buscar modelos que han probado en el mundo la posibilidad del acompañamiento respetuoso con los alumnos. El problema es que se quieran dejar acompañar, es un problema fuerte. Decía el doctor, y a mí me da mucho orgullo también, los 4 chicos, pero no son los únicos. El año pasado ocurrió un fenómeno muy parecido, era una chica de Catepec, gente persistente, etcétera, pero no es representativo. Afortunadamente, hay muchos chicos que no están en sus diarios. Yo soy de la gente que pinta canas, o ya se me cayó el pelo, y los ideales de 68 era otra cosa a lo que está pasando ahorita. Parece que es una generación a la cual le toca bailar con la sociedad más fea. La gente que andamos en la calle, estos chavos no pueden estar en la calle. Vivimos en un pánico permanente y el pánico empieza desde que mañana a ver quién de ustedes llega temprano a su casa. O lo asaltan, se desborda la presa o pasa algo. Entonces los muchachos la tienen muy difícil. Y ese es el gran reto que tenemos en la universidad, que no a veces hacemos políticas sin tener diagnósticos de quiénes son los alumnos. Si no sabes quiénes son los muchachos, yo creo que son palos de ciego. Están, en parte coincido con la afirmación del doctor, que es una gente que apreciamos mucho en la dirección. El tema de las becas creo que nos toca a nosotros. Por las becas, y yo cuando llegué a trabajar hace 9 años ahí, había una cantidad limitada de becas. Viene el nuevo gobierno con otra idea de cosas. Efectivamente, el bachillerato no hay ningún requisito para la beca, automáticamente le da por eso estar inscrito. Punto. Ese es el único criterio. Hay estudios fuertes en la universidad y ha cambiado la idea de becas también de nuestra universidad. Las becas no son nada más para los sobresalientes. Tenemos años invirtiendo y mucho dinero, son muchos miles de millones, en el rescate, el acompañamiento a la gente que tiene discapacidades de todo tipo. Me parece que ha sido muy importante esta política porque yo puedo presumirles, no hay ninguna institución educativa nacional que haya tantas becas como la UNAM, ninguna. Pero las becas tienen un objetivo, tienen un fin, y ese fin es el que a veces no queda muy claro. Es acompañar, es apoyar, es que. Sí. Voy a poner un ejemplo que quizás les suene a ustedes raro. La doctora que está ahora, la primera mujer que es secretaria general de la universidad, nos convencimos mutuamente que era necesario dar una segunda oportunidad. A mí la vida me ha dado muchas y la logramos convencer. Hay chicos que por muchas razones tienen bajos los promedios o tienen problemas. Entonces, hagamos un esfuerzo institucional y se hizo una beca a la Matilde Montoya, en homenaje a una gran mujer. Las becas de la universidad hoy tienen el nombre de mujeres, son destacadas. Para 68 saben quién fue Manuela Garín y Ifigenia Navarrete, la próxima beca que se va a dar. Pero todas estas becas tienen otro tono.
es el tono que queremos darle en esta rectoría. Por ejemplo, la Matilde Montoya es una beca para chicos que tienen bajo promedio. Se les pone un tutor, tienen que acreditar un curso de valores. Es un curso hecho por los expertos de la Facultad de Filosofía y Letras. Una maravilla esto, porque ese señor no cobran ni 5 centavos para hacer este curso, que es una maravilla. Y los de Cuadros nos dieron gratis toda la plataforma. Entonces los chicos con gusto, ¿cómo que valores? Sí, pues somos una universidad que es laica, sí, pero tenemos valores. Y los valores son, a mí creo, me parece que es importante, lo que a veces está poniendo en cuestionamiento o se pierde. Esa beca ha probado su ventaja y hay otra que vas a meter de identidad universitaria. Las becas, me parece que tienen todas una intención también que es importante. Si ustedes piensan nada más en la universidad, pues es un problema gigantesco, gigantesco. ¿Por qué? Porque es una población muy grande, con muchas necesidades, con muchas condiciones que no, la beca no nos saca del aprieto. Y además yo coincido con el doctor, la connotación política desde la beca está complicada. Voy a poner un caso y perdón que lo haga yo así, tan feo. El gobierno nos quitó de repente 200 millones de pesos de la beca de licenciatura. Bajo la lógica que los muchachos son votantes, decía, bueno, pues también ¿por qué les quitan este dinero? Yo creo que era para generar un problema en la universidad tuvo que hacer un gran esfuerzo para tratar de resolver ese tema. A mí eso me preocupó mucho porque pareciera que es por vaivenes políticos, por la cuestión de las becas. Somos de las universidades más auditadas. No hay yo vivo con la auditoría todo el día, interna y externa. No hay un solo centavo que se emplee en becas que se haya mal empleado. Se acaban los tiempos que eran para borros. No, no, no. Aquí todas las becas son transparentes, públicas y tienen reglas de operación. Se protege mujeres embarazadas, gente víctima de violencia, etcétera. Pero también hay requisitos, como toda universidad, y yo coincido con el doctor. Si nosotros no ponemos requisitos, está complicado eso, no puede regalarse las cosas. Los muchachos no es estirar la mano, o los papás te dicen, es que todo lo que, ¿cómo me reclamaron? Que las becas las usan para tomarse las caguamas. Perdón, pero es el problema de usted, no mío. El problema que toman las caguamas, para eso no son las becas. Las becas son para que puedan más o menos pues, apoyarse económicamente. Tenemos una población con grandes carencias económicas, no es una universidad de millonarios. Y las becas de alguna forma dan una búsqueda de piso parejo para que los muchachos tengan esas oportunidades. Sin embargo, pues las becas también tienen sus modalidades. Las becas, la mayor parte del dinero viene del gobierno federal, pero también están las fundaciones y también están otros actores. Y la universidad mete más de 1.000 millones de pesos para becas. Y eso no se ve así a simple vista. Recién ustedes han notado el tema ese que quieren comedores, que algún grupo de alumnos quiere comedores, y se les olvida que en la UAM hay una partida para eso, nosotros no tenemos partida para eso. Pero sí tenemos el IMSS que da apoyo nutricional, y es limitado también el número de becas, porque uno, ni todo el mundo necesita las becas, eso también hay que decirlo, ni hay dinero que alcance para pagar becas a todo el mundo. Me parece que fue artificial lo que se armó últimamente, porque curiosamente se arma el problema, toman los muchachos una avenida, y llega gente del gobierno del Distrito Federal a hacerle la contraparte, sí, aquí el gobierno les va a dar y tal. A ver, ¿a qué estamos jugando? Estamos jugando porque tenemos que la obligación y la responsabilidad de todo el mundo. Esto no es la universidad, es el país quien tiene la responsabilidad. La universidad no tiene ninguna, que yo sepa en su legislación, nada que nos obligue a darle alimento a los alumnos, y al rato van a querer tintorería, no sé. Estoy yendo al absurdo del argumento, pero he oído cosas que están totalmente disparadas de la realidad. Me parece que también en este tema hay que ser muy claros y muy concretos. El bachillerato, que es un bachillerato complicado, el nuestro de la universidad, por su tamaño y su dimensión, tiene problemáticas que son muy complicadas. Ustedes ubiquen geográficamente dónde están los planteles de bachillerato. Están en zonas que económicamente tienen problemas. La inseguridad afuera es terrible. Entonces, ha sido un problema ahí muy complejo y las becas de alguna forma ayudan. La titulación también, pero para mí el colmo de todo esto fue la pandemia. La pandemia para mí es la lección más grande que hemos tenido. A mí me dio la idea de la grandeza que tiene esta universidad. No dejamos de pagar una sola beca en control y pandemia. Le buscamos recursos para tratar de, pues ahí uno todo, las brechas generacionales,
tecnológica, todo, dar tabletas y todo para tratar que los muchachos no abandonen. ¿Lo logramos? No es cierto que lo logramos. Muchos chicos no quieren regresar, no les interesa estudiar. Entonces, si no está la beca esta de acá, pues hay becas para el trabajo, hay becas para todo el mundo. Lo único es que ese dinero viene de algún lado, que somos los contribuyentes. Y a diferencia de nosotros, que nos obligan a demostrar que la beca tiene un objetivo, tiene una función, pues yo veo becas que nadie está evaluando de dónde o qué efecto está teniendo en los muchachos. Sé que es una forma de que lo estamos disputando al narcotráfico. Seamos claros, seamos claros. Estamos disputando el denunciar el narcotráfico. Porque muchos chicos piensan que es una salida fácil por la televisión y por toda esta cultura de narca, de ser narcotraficantes. ¿Para qué trabajo? Yo, se les olvida que van a ser sicarios y van a durar 3 meses cuando mucho. Pero estas cosas, vistas desde el tema educativo, a nosotros es el reto mayor que tiene esta universidad, cómo hacerle para, de manera transparente, organizada y funcional, conseguir los recursos y darle los recursos de manera adecuada. Imagínense el sistema que tengo para administrar más de 300,000 becas. Esa es la locura más grande del mundo. Y los que conocen la dependencia, que es muy pequeña, y son heroicos mis ingenieros que están sacando eso de la... Me parece a mí que el tema de las becas, tengo aquí una serie de notas que le habían pasado al doctor Nieto y otros amigos, porque es importante que la gente sepa la cantidad de beneficiarios que tiene esto. Pero me parece que el tema lo puso muy bien el doctor. El tema es qué tanto esta sociedad cambiante, esta sociedad con estos problemas que no van a terminar nunca, estamos preparados para eso. Yo, como educador, antes de que funcionara, tengo 50 años, 52 años siendo académico. Entonces me jala más eso que lo funcional. ¿Qué tantas respuestas tenemos? Porque los muchachos no es cierto que sepan mucha tecnología tampoco, doctor. Tengo 50 años en el sistema abierto y pues no es cierto que los del sistema abierto lo sepan tanto. Por supuesto, nosotros, si el sistema abierto en la universidad, eso que había pasado, porque por decreto en este país convirtieron a todo a universidad a distancia. Y por decreto no se puede, se requieren recursos. Es una salida fácil que encontró el gobierno y todo el mundo, de querer por el lado abierto y de distancia inflar las matrículas. No, se necesita igual o peor dedicación. Se necesita un perfil de académicos, se necesita un perfil de alumnos. Y el proyecto visionario de don Pablo González Casanova, es un hombre al cual todos debemos de querer respetar mucho. Un proyecto muy visionario. Pues se permitió, porque el SUA estaba pensado para gente que trabajaba, que por la edad, por condiciones desfavorables no podía estudiar. Bueno, hoy si ustedes ven el sistema abierto a distancia, ha crecido mucho, que tiene dos chipotes, tienen los muy jovencitos y los que ya no somos tan jovencitos, y a veces la comunicación es complicada con ellos. Bueno, cuando nosotros tuvimos la responsabilidad de becas, pues era casi pelearnos con quien había que pelearse, porque los alumnos son los que deciden si votan por quién o quién, pero yo no voy a prestarme a tonterías de esas. Querían fotos de los muchachos. Están locos. ¿Cómo fotos de ellos? Pídanle permiso a los papás, son menores de edad. Más de 100,000 alumnos de bachiller son menores de edad. Pídanle permiso a los papás para ver si quieren que se fotografíen. Los de licenciatura, sin decir nada, nos quitaron 200 millones de pesos. Lo cual sí es fácil, pero perjudicó a mucha gente. La beca fuerte de licenciatura son 55,000, tienen 55 becas, y esas las está sosteniendo la universidad, con la pena. Esa beca se va a llamar Manuela Garín, que fue una gran mujer, una gran universitaria. Y la beca que estamos trabajando ahorita para el apoyo alimenticio, nutricional, complemento, se va a llamar Ifigenia Navarrete. Porque estamos mandando muchos mensajes, no nada más es la beca con tutorías, la beca con acompañamientos, la beca con evaluaciones de los muchachos, la beca con auditorías también de los muchachos, porque es importante que sepan el esfuerzo que hace el país y hace esta universidad por proporcionarles ese apoyo educativo. Jamás será suficiente, no es suficiente. Pero créame, hay hogares donde 1,000 pesos hace la diferencia para los muchachos. Entonces los papás se aplican, porque están al pendiente que no pierdan la beca a los muchachos. No conviene la economía también. Sin embargo, pues en todo se pervierte y la gente quiere convertir las becas en votos y nosotros no le vamos a entrar a eso. Por supuesto que no. Tenemos desde bachillerato, acuérdense que es la única
institución que tiene una secundaria, la problemática es totalmente diferente a la de posgrado. Yo nada más, nuestra dependencia maneja más de 300,000. De esas, hay que pensar las de posgrado, hay que pensar las de intercambio académico, hay que pensar. Hay muchas becas en la universidad para diferentes fines. Todas las becas de la universidad, sí puedo decirlo con mucho orgullo, entonces están bien empleadas. Sacamos un reglamento, Consejo de Universidad hace poco, para normar todo esto y evitar que haya problemas. Los enemigos de la universidad siempre quieren buscarnos algo raro. Y nunca ha habido, al menos en los 9 años que digo, nunca hemos tenido una auditoría que haya algo que arrepentido que esconder. Sin embargo, pues nosotros tenemos la obligación de evaluar constantemente esto, lo hacemos. Realizamos hace poco un congreso latinoamericano y hoy viene el mundial de becas, y es interesante compararnos y ver experiencias de otros lugares del mundo en este sentido. Las becas, por supuesto, no son la solución a todo. Ayudan, sí. Tienen un fin, sí. Pero sin tutoría, sin apoyo, sin todo lo que está planteando la universidad, es poco. Y además, también nos estamos involucrando padres de familia en bachillerato. Estamos tratando de involucrar a la sociedad civil, porque la responsabilidad de los muchachos no es únicamente nuestra. No es cuando están en nuestras instalaciones, pero cuando están fuera de la instalación, todo el mundo tenemos que apoyar y dar cosas. Me parece que esa reflexión que hizo el doctor es, pues, como todas las que ha hecho siempre en los seminarios que lo invita Nieto, brillante y trascendente. Es el mundo que nos toca aquí vivir. No lo podemos cambiar por voluntad, o está muy lejos Irán, o está muy lejos Gaza, no. Es el mundo que nos está afectando a todo el mundo, y en ese mundo tenemos que vivir. Entonces tenemos que aprender a tolerar al que piensa diferente, y pues yo me acuerdo mucho de la gente de mi generación, los 68eros, es una intolerancia que tiene el poder, la intolerancia total, y se parece muchísimo a los priistas que yo conocí también en 68. Entonces, yo creo que la educación está en un problema, una encrucijada, porque yo no veo el modelo en ningún lado, ni en el gobierno ni acá, que tenga claridad. Todo el mundo habla de reformas, yo estoy apanicado, se los juro, de pensar que esta universidad, su destino está en la Cámara de Diputados, y más con la composición que yo me aterra eso. Sin embargo, pues yo tengo que respetar la voluntad de los mexicanos fueron los que votaron por esa Cámara de Diputados, y por este gobierno. Y entonces ese respeto a los demás, esta convivencia, este sentido de pertenencia, esta persistencia, son valores, y estas cosas se enseñan en la universidad, le enseñamos los maestros viejos, perdón, no somos los que iniciamos, porque son valores que son valiosos, nos han permitido subsistir todas las crisis que ha tenido esta universidad. En ese sentido yo quería tocar esto. Por último, yo creo que valdría la pena, si me lo permite, doctor, hablar un poquito de tutoría, porque la tutoría también es otro tema. Quitando el paternalismo o el asistencialismo, la tutoría es algo que se ha hecho en la universidad siempre. Sin embargo, hay muchas formas de conceptuar la tutoría. A mí, francamente, no me interesa entrar en ese debate. Yo prefiero, igual que le ha hecho la doctora Wendy y su equipo, la maestra Dolores, etcétera, irse a los planteles a ver de qué broncas tienen los tutores, qué se requiere. Este diploma es parte de ello. Y vemos cosas graves. Imagínense prepa 2. Va una mamá y abandona a un niño y se los deja ahí. Yo lo había visto en Los Olvidados, pero en prepa 2. O una gente que demanda a una tutora porque le llamó la atención al niño, o papás que llegan ahora a amenazarte por si le baja la calificación. ¿Dónde estamos viviendo? Y hoy con las políticas de la adecuación que también se han vuelto censura de alguna manera, se tiene que cuidar todo lo que dice, si no se mete en problemas. Entonces, este medio, con esta mirada macro que nos dio el doctor, yo quisiera llevarla a lo micro, lo cotidiano. Este cotidiano nos habla de perfiles diferentes de los alumnos. Han cambiado, por supuesto, las edades se parecen, pero han cambiado mucho. Los valores, las ideas, el mundo, etcétera, que ellos piensan y tienen tal. Es un mundo que parece que es fácil. La inteligencia artificial, todo el mundo habla mucho de ella, pero yo creo que no es tanto el tema de la inteligencia, sino un uso inteligente, sino acaba uno de ministro haciendo trampa en la tesis. La inteligencia artificial es para ayudarnos, pero hay que saber estratégicamente enseñarle a los muchachos, les tiene que dar tiempo para pensar, no para no pensar, para disfrutar. Ese es el modelo de Wendy, el modelo de bienestar, el
modelo, la teoría es para eso, que los chavos sean felices. Ser feliz en esta vida no significa tener dinero, significa realizar, ser plenos, ser solidarios, ser universales, etcétera, etcétera. Yo creo que becas sí es un acompañamiento y qué bueno que lo da la universidad y qué bueno que los alumnos lo necesitan y lo disfrutan, pero las becas por sí solas no arreglan nada. Yo creo que es parte de un modelo que esa universidad de rectoría está interesada. Nos dejó tutoría la dependencia, o sea, que somos los que sabemos de esto. La tutoría es un tema muy complicado. Sin embargo, el reto está ahí presente y le vamos a entrar. Le vamos a entrar porque creemos en este país, creemos en los jóvenes, creemos en la capacidad de los universitarios para tratar de, como dice el doctor, buscar soluciones. Porque el problema está bien. Decía Mafalda, que cuando digo mis alumnos, ¿quién es Mafalda? Perdón, se me olvidó la edad. Decía Mafalda que cuando ya teníamos la solución nos cambiaron los problemas, ¿no? Bueno, pues sí, y eso que nos soltamos llorando o nos vamos para adelante junto con los alumnos, tratando de reflexionar qué hacer. Eso nos pasó mucho con los chavos en el sistema abierto y ahora en un paro que hubo por ahí absurdo en mi facultad. Hablamos con los alumnos porque hay que hablar con ellos, escucharlos, y su mundo es un mundo que a veces no entendemos muy bien los adultos. Y es importante entenderlo, si no, damos palos de ciego. Perdón, yo me extendí y quisiera dejar por el momento aquí. Gracias, doctor Álvarez. Una preguntita, doctor Bizarretea, ¿cómo están sus tiempos? Este, ya no Rebasados. tengo, ya estoy aquí, tengo enfrente a un edecán que ya me está señalando que me andan buscando. Perdón, de verdad, me Un apena comentario mucho, ¿eh? final, doctor Bizarretea. Yo, desde luego que coincido con lo que el doctor Germán nos ha compartido y desde luego he leído las preguntas que aparecieron en el chat y en los registros. Desde luego, tenemos que ir no solo con estos 4 estudiantes, sino con los más de 25,000 que están y con los que tenemos en nuestras aulas. Desde luego, el tema de las becas creo que el doctor Germán lo ha señalado. El posicionamiento que necesitamos recuperar, y de verdad se los puedo comentar. Miren, hagan de cuenta que estamos observando el mundo y que tenemos la oportunidad de verlo completamente, los 360 grados. Lo que decía el doctor Germán es fundamental. ¿Hasta dónde incidimos nosotros? ¿Cuál es el grado de intervencionismo que hay? ¿Qué es lo que podríamos realmente hacer? Ese es el reto educativo actual. Sí, necesitamos un acompañamiento con todos los estudiantes. No es factible porque no hay un modelo de educación personalizada, ni existen las capacidades ni los tiempos para hacerlo. Sin embargo, ¿qué es lo que normalmente han mostrado las teorías de la organización y de administración en función de la gestoría de los tiempos? Si hay que atender lo fundamental, lo prioritario, lo urgente, pero no hay que descartar la parte que hace que algo se vuelva urgente, prioritario, porque precisamente ese es el tema. Cuando comentaba el modelo maquiaveliano, ¿sí?, sobre el síntoma y la enfermedad, es realmente terrible. El doctor Germán nos ha hablado de un proceso de planeación estratégico que debiera de acompañar todas las decisiones. Sabemos que no ocurre. No estoy yo en este momento en mi papel de justiciero, ni de guerrero, ni de ministerio público, pero desde luego que conocemos dónde están muchas de nuestras dificultades. Desde luego que podríamos señalar incluso los nombres, pero eso no nos va a resolver el problema, ¿eh? Y es la verdad. Y lamento si no doy una respuesta a una de las preguntas que decía concienzudamente, bueno, ¿quiénes son responsables? Y hay que llevarlos casi a una pira en el centro de nuestras islas. No, no, la No, verdad es no, no. que eso no nos resuelve. Mire, este es un trabajo, y me refiero a lo que la mayoría hacemos que estamos comprometidos en esta discusión, de un acompañamiento muy tenaz, de un proceso más de nobleza y orgullo que en términos de realidades. No es un tema de necesitamos hacerlo porque así vamos a estar bien y nobleza obliga, no. Es un tema de necesidad, y perdónenme que se los diga, nacional. Llegó el momento en que ya los asuntos
del interés nacional ya no son los asuntos que antes veíamos en los grandes tomadores de decisiones. Empieza, y perdón que lo diga así, que suena a un cliché ya muy gastado, empieza en nosotros mismos, empieza en nuestras responsabilidades y compromisos, continúa con nuestro entorno cercano y se va prolongando como ondas en un lago hasta donde terminan. Y eso lo hacemos. El impacto de nuestros estudiantes, grupos de 40 o 60, normalmente es un impacto en el que nos escuchan de los que asisten en su mayoría 4 o 5. Ya salvamos el día, pero no estamos salvando el verdadero interés nacional. Entonces, es parte del esfuerzo. Es agotador, a veces es ingrato y a veces no vemos los resultados nosotros, pero sigue siendo igual de grato observar estos resultados, estos 4. Gente que se titula, gente que avanza, gente que te dice, sí, yo fui de esa generación, maestro, pero ahora estoy en esta posición. No se trata de cambiarle la idea a nadie, sino se trata de fortalecer el proceso del pensamiento. Y en esa parte, pues cada uno de nosotros, estoy convencido, lo ha dicho muy bien el doctor Germán, en el alcance y la responsabilidad de cada uno. A veces nuestra trinchera es muy pequeña, pero que no caiga nuestra trinchera. Y con eso les aseguro que a lo mejor no ganamos la batalla, pero nuestra trinchera será señalada después. Y de veras, perdón que me tenga que retirar, doctor Germán, doctor Nieto, les agradezco mucho la oportunidad y sigo a la orden. En la presentación que seguí, que más o menos pude mencionar, la podemos compartir. Al final están mis datos personales y con mucho gusto. Yo, aquí hay algo que he aprendido en este muestro. Sí hay que dar la cara, por lo que pensamos, decimos y hacemos. Y por eso pongo mis datos personales. El celular que ustedes ven ahí, me mandan un mensaje previo y yo con gusto les devuelvo llamadas, correos, mensajes, de verdad. La única ventaja que nos dan, y lo decía bien el doctor Germán, las canas, los años y eso, es esa posibilidad de poder compartir un diálogo abierto. Podría citarles todos los autores que quieran porque son mis debilidades en el momento actual. Ahora, por ejemplo, lo que pasó en la universidad, en esta quema de libros que se hizo, eso es horroroso. Perdóneme, por ningún motivo nadie lo puede aceptar, En aras de una libertad mal entendida, no se puede aceptar. Y perdón, lo digo personal y directamente, como lo he dicho en mis redes sociales y en mis modestos comentarios en medios de comunicación. ¿Por qué no? Porque eso es exactamente lo antipolítico, lo antieducativo, lo antiformativo. Ese es un paso al precipicio y eso no lo podemos permitir, de quien sea, de donde venga. Y esto, perdón que lo diga y con esto tenga que cerrar, doctor Nieto, me encanta el debate, la deliberación. Había 3 libros de la nueva historia de la filosofía de Habermas, porque lo anduve siguiendo. Ahí había uno. Si fueron de los que quemaron y no he podido asistir a la librería Torre, ¿sí? Lo tengo que decir. No saben el costo que eso genera en términos de la deformación. Parte del trabajo y de lo que estamos haciendo y comentando, ahí viene porque es una revisión del tiempo actual a partir de temas de fe, del saber y obviamente de nuestra presencia en el mundo de vida. Y en eso estamos. Doctor Nieto, doctor Germán Álvarez, yo les agradezco mucho y perdón de verdad que me haya extendido y que no pueda continuar hasta el final de la sesión. Les agradezco mucho. Siempre es un lujo y un gusto estar con usted, A doctor. todos. Ni quería que se nos va a escapar. Lo vamos a volver a invitar, ¿sabe? Gracias. Y a la Que orden. nos Muchísimas llena gracias, de gusto. doctor Bizarretea. Gracias. Abrazo Hasta fuerte. luego. Saludos a todos. Gracias. Bueno, despedimos al doctor Bizarretea, regresamos al protocolo, nos brincamos la semblanza. Me permito leer rápidamente, aunque ya se fue el doctor Bizarretea, su semblanza. El doctor Bizarretea es un profesional de las ciencias sociales. Ha realizado estudios de licenciatura, maestría y doctorado en ciencia política, filosofía, relaciones internacionales y derecho, así como de sociología política, estudios estratégicos, teoría crítica y en seguridad nacional. Es egresado de la Sorbona.
Ha desempeñado diversas responsabilidades en los tres poderes públicos y en los tres niveles de gobierno, así como en consultorías privadas. Profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Facultad de Derecho de la UNAM. Participa en el Centro de Estudios Superiores Navales y el Instituto Nacional de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, en el Colegio de la Defensa Nacional, el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, y en la Escuela Superior de Guerra en programas de doctorado, maestría y licenciatura en las modalidades presencial y en línea. Ha realizado investigaciones y coordinado diplomados y cursos, conferencias y entrevistas en la mayoría de las universidades del país y en diversos medios de comunicación en temas relacionados en la política nacional e internacional, la estrategia y la seguridad nacionales, filosofía y teorías políticas, sobre inteligencia, ciberinteligencia, ciberpolítica, democracia, gobernabilidad y política electoral. Ha publicado diversos libros y textos, de los cuales destacan Poder y Seguridad Nacional, Un viaje con Platón, El saber político, Platón y Aristóteles sobre el discurso estratégico, Repensar México, una introducción a la seguridad y defensa nacionales. Ha publicado en 2023-2024 5 ensayos sobre estrategia, liderazgo, política de Estado, marítima, Maquiavelo y Clausewitz, en la colección México y el Mar de la Secretaría de Marina. Y ahora me permitiré leer la semblanza del doctor Germán Álvarez Díaz de León y después también la de una joven universitaria que nos acompaña, que es Alison Jimena Ruiz Leiva. La semblanza del doctor Germán Álvarez Díaz de León: en la Facultad de Psicología de la UNAM obtuvo la licenciatura y el grado de maestro en Psicología General Experimental. Tiene el grado de doctor en Humanidades con mención honorífica por la Universidad Latinoamericana. Actualmente es profesor titular de tiempo completo de la Facultad de Psicología, con 51 años de antigüedad docente en la UNAM. Es PRI-DC, ha impartido más de 300 cursos en teorías de divisiones de todas las divisiones de la Facultad de Psicología de la UNAM y otros 60 cursos dentro y fuera de la UNAM. Como formador de recursos humanos, ha participado como director y sinodal en diversos comités revisores de tesis. Ha sido integrante de proyectos de investigación financiados. Cuenta con publicaciones, unidades interactivas de aprendizaje en línea, apuntes, ponencias, conferencias y mesas redondas. Ha sido funcionario de la Universidad Nacional por casi 30 años. Durante los últimos años ha sido director general de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Experiencia en cuerpos colegiados: consejero técnico, consejero universitario, delegado al Congreso Universitario, secretario y vicepresidente del Colegio Nacional de Psicólogos y presidente fundador de la Asociación de Exalumnos de la Facultad de Psicología de nuestra querida universidad. Y a continuación le daré el uso de la voz a una joven universitaria. Ella es Alison Jimena Ruiz Leiva. Ella es estudiante de la licenciatura en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha participado en diversos conversatorios académicos sobre desarrollo humano y problemáticas sociales. Sus intereses se enfocan en la enseñanza, la vida académica universitaria y la vinculación del pensamiento filosófico con el arte y las humanidades. ¿Sí estás por ahí conectada, Alison? Sí, claro, aquí estamos, aquí estamos. No sé si se me escuche. Perfecto. Perfectamente, Alison. Entonces, si me permites, algunas preguntas. ¿Alguna vez sentiste que ibas a dejar la universidad? Honestamente sí, en los primeros semestres, más precisamente en el segundo, porque ¿Y, justamente mi generación entró en pandemia. y qué te hizo continuar? El aferrarme porque pues ya había sido algo que yo había elegido porque quería dedicarme a eso y porque hubo una maestra en particular que me ayudó bastante en ese entonces. Ella nos decía que no nos iba a pedir hacer ensayos, sino más bien cartas. Y llegó un momento donde esas cartas se volvieron más íntimas y yo podía expresar justamente pues mi inquietud en ese momento. Y la maestra nos respondía como si fuera algún otro filósofo, pero dándonos una perspectiva del problema que teníamos y sentíamos. Entonces fue como una parte muy humana que sentí en ese entonces para poder recapacitar y decir, ah, yo también me quiero dedicar a esto y también quiero ser como ella. Entonces tengo que seguir aquí. ¿Qué tipo de apoyo te gustaría recibir de un tutor o tutora universitaria? Sí.
Yo creo que algo como hizo esta profesora, que justamente fue más humano, más cercano y no se sentía ajeno, como un protocolo de yo te doy esto y tú recibes esto, sino más bien es un trato pues más familiar. Digo, no se pierde justamente el hecho de que sea alguien superior, sino más bien se hace más íntimo, más entrañable. ¿Crees que los estudiantes saben a dónde acudir cuando tienen problemas personales o académicos? Honestamente creo que no todo el mundo lo sabe debido a que justamente es algo que hasta cierto punto se nos enajena y de vez en cuando, ocasionalmente, al inicio del semestre y de algunas clases nos mencionan quién es nuestro tutor, pero no hay más. No hay como un seguimiento, no hay nada más allá de ello. ¿Qué se podría hacer para que esa información fuera más clara o accesible? Creo que, por ejemplo, como cuando hacen, pues justamente las pláticas al inicio de los semestres para primeros semestres, valga la redundancia, eh, a ese tipo de cercanía y lugares más señalizados. Sé que hay lugares especializados para ello, pero a veces se sienten muy ocultos dentro de mi facultad, al menos. Ok, ahora si me permite, doctor Álvarez, una otra reflexión a propósito del universo. Habló un poco del reto de la tutoría que tiene la de GOAE ahora. ¿De qué universo de atención hablamos en materia de tutoría? ¿Cuántos adolescentes hay en el nivel medio superior y cuántos jóvenes en la licenciatura? ¿Cuál es el desafío, doctor Álvarez? Mire, tenemos la convicción y me han convencido las compañeras, sobre todo de Lolita y esta Wendy, Leonardo, todo el equipo, me han convencido de algo que creo que es cierto. Parece que es cierto. No todo el mundo puede ser tutor ni todo el mundo necesita tutoría. Yo he preguntado, porque me toca estar en la ceremonia de primer ingreso. Igual que estos chicos, 4 chicos tuvieron todos los aciertos, el año pasado una chica de Catepec, y tuve la oportunidad de platicar con ella y con la mamá. Nunca tuvo ni orientación ni tutoría. Tiene una mamá persistente, una familia apoyante, lo cual a veces no tenemos todo el mundo. Yo sí creo que los números son muy grandes. El problema es este. Tal y como están en su bachillerato, son más de 100,000 alumnos. Tenemos en la prepa orientadores y en la otra son de psicopedagogía. Son muy poquitos para los miles de alumnos que hay y los miles de problemáticas, doctor, porque el problema no podemos pensar la tutoría como me quiero cambiar de grupo o tal maestro es malo, etcétera. Son problemas graves: aborto, violencia familiar, bullying. Hay muchas cosas que atormentan a los chavos, no nos dejan ser felices. Yo creo que también esta cosa que nos dice tan fresca Alison, de esta cercanía, esta humanidad, no puede ser uno como cajera de banco. A ver, dígame, joven, viene aquí, ¿qué problemas tiene? Tal. Debemos estar dispuestos, pero capacitados, doctor, capacitados para poder entender, porque muchos chavos están en la banda de suicidio. Es un tema que es grave, grave en la universidad. Bachillerato peor. El tema de suicidio es un tema que no podemos jugar con él. Afortunadamente hay muchos expertos en la universidad y la gente de nuestra dirección tiene el remedio de trapito, vamos a decir, protocolos para todo lo que se le ocurra a usted, instituciones donde hay servicios especializados para esto, discapacidades, etcétera, etcétera, porque pareciera que lo único que existe es el tema de género. Hay muchos temas, o sea, que no están siendo atendidos. La discapacidad es un tema que está complicado y no hay quien lo haga. Pero todo lo psicológico que se ha puesto de la depresión y la salud psicológica, pues no podemos convertir la universidad en una clínica gigante. No está en nuestras funciones. Pero sí incapacitar a las personas. Por eso que dice Alison con toda claridad. Tiene que haber alguien respetuoso que escuche, que sepa canalizar, sepa orientar en el mejor sentido de las palabras. ¿Qué es lo que vamos a hacer, doctor Nieto? Y usted es parte de eso. Usted y todos los amigos de... Bueno, la universidad tiene dos brazos, uno se llama orientación y uno se llama tutoría. Entonces no necesitas pelearlos con nadie. Vamos a hacer estos dos brazos para abrazar a los muchachos. Que sepan, que entiendan que hay gente preparada, capacitada, profesional, a escucharlos, entenderlos y a canalizarlos. Dependiendo el nivel de nuestra responsabilidad. Soy psicólogo, como usted escuchó, soy psicólogo experimental, no soy clínico. Yo no sabía que se con suicida, yo sí sé a quién canalizarlo. Por eso me capacité, porque es un tema que hoy está en día y me preocupa mucho esta
esa solución falsa de los muchachos. Respetuoso, pero yo creo que no podemos dejar así con esta indolencia muchachos en suicidio. Mencionó el doctor con su maravillosa inteligencia, el doctor Y ahí se fue Sartén. ajá, temas que son complicados. Me decía lo del juego de calamar. Hay cosas que están haciendo los muchachos, son salvajadas. Le pongo un ejemplo. Imagínense el reto que es, desaparece de tu casa 3 días sin que tus papás sepan. Uno como padre, imagínense el terror que le da de que un hijo no aparezca. Los chamacos están jugando. Y como esos hay muchas tonterías que hacen los chicos. La televisión no nos ayuda mucho y las redes peor. Las redes es la locura. Sin embargo, yo creo que también tenemos que enseñarlos a los muchachos y aprender junto con ellos a hacer un uso inteligente de las redes. Las redes nos permiten, por ejemplo, que todo lo que se ha hecho en su seminario, todo lo que hacen en el COE, etcétera, se multiplica por 2.000 o 3.000 alumnos que no están presentes y después lo oyen, lo reflexionan, se lo pueden llevar. Entonces, yo creo que el futuro tiene que estar en la educación. Pues somos educadores, la apuesta tiene que ser por ahí. Tiene que ser una educación del siglo XXI. Ustedes han insistido mucho que tenemos que tener una orientación. Siglo XXI, yo coincido con ustedes. La bronca es cómo lo hacemos. O sea, la idea yo creo que sí es correcta porque la parte tradicional de la orientación no nos está quedando ahorita corta. No por los orientadores, sino por la problemática que nos acaban de explicar. Y los orientadores y los tutores y todo tenemos que aprender. Si queremos ser útiles, tenemos que aprender. Y tenemos que ser profesionales de esto. Los números son muy grandes, doctor. La estadística que tiene, y nadie tiene esa estadística más que la gente que está en el COE, la que se han ido a fletar a todos los planteles a el termómetro, a ver cómo están los muchachos, qué tienen. Es terrible, doctor, y se angustian mucho. Se angustian mucho porque, dices, bueno, les pagan poco a los orientadores, tienen las que conocen de prepa 7. Te pregunten nada más, ¿cuántos alumnos tienen que atender con esos sueldos? No es algo que esté reconocido en nuestro trabajo, es imposible eso. La responsabilidad que se nos quiere dar a la orientación o la tutoría es siempre para mal. Ah, si cambian de carrera, si fracasan, por no, no. Si cambian de carrera, fracasan, no es por nosotros nada más, es por todo lo que está atrás de esto. Yo creo que ahí es un reto grandote que tenemos que entrarle con mucha seriedad, pero como decía el doctor, con mucho cariño a esto, mucho, que no quiera a los muchachos mejor que se dedique a otra cosa, que se dedique a otra cosa, porque el cariño lo da el acto de la docencia, el acto de la universidad, el acto del diálogo, el acto, no que sepamos más que ellos, aprendemos muchas cosas junto con ellos, pero también hay una cuestión de respeto. Imagínese usted, el respeto para mí no es hablarle de usted a un alumno, el respeto es, los alumnos son intocables, y los alumnos son intocables. Hay unos maestros no se vale que lleguen a amenazarlos. Usted supo, apuñalaron a un maestro en el CCH. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué nos está tocando como país? Entonces ya, y decía un amigo, para lo que me pagan, para la que ahora hay piel tan fragilita que no pueden hablar de algunas cosas. Y aparte llegan los papás a amenazarme si no paso al hijo o el novio a quererme pegar, pues imagínate, no tengo para dónde. Y se sienten también solos sin la autoridad, porque algo que se nos olvida es que fuera de las instalaciones de la universidad, la responsabilidad es del Estado. Y esas responsabilidades no siempre están. Yo no puedo entender, y igual que lo dijo el doctor, somos esa generación que no nos da miedo poner la calle y decir las cosas. No nos encapuchamos. Yo no coincido con esa práctica del encapuchado, porque hay muchas cosas atrás de eso que a mí no me gusta. No me gusta como forma de hacer política, pues no. No es la validación social del 68 y todo eso, donde siempre buscamos el aval social. Acá es yo impongo y hago. Y una manifestación de miles de personas, 20 monos agarran insurgentes, queman cosas y ya desvirtúan todo. Entonces, son épocas muy complicadas, en las cuales también los muchachos tienen miedo de participar políticamente. Y eso es grave, porque de por sí no hay muchas opciones políticas y luego con estos señores que de repente no les gusta cómo piensa la gente. Entonces yo no, a veces la diferencia entre los porros, los encapuchados a veces ya no lo entiendo. Es un ejercicio de la violencia irracional. Bueno, los porros de piedra no andan encapuchados, ¿no? Pero bueno. Entonces yo creo que es un reto muy complicado. Afortunadamente tengo gente muy valiosa, usted es una de ellas,
gente muy valiosa que debe estar comprometida con esta universidad, de veras, no del día de la quincena, sino de diario. Y esta gente es es mi apuesta a que podemos cambiar las cosas. No nos ha dado la rectoría ni 5 centavos para este programa de tutoría todavía. Y miren todo lo que Totalmente. tienen, todo lo que tenemos ahorita, los manuales, todo lo que han hecho los compañeros en estos meses, es impresionante, doctor Nieto. Ya que se lo Ujú. llevamos a la doctora Dávila, se impresionó, porque ¿de dónde sacaron todo eso? Pues de trabajo. ¿De dónde va a ser? La confianza que nos dio el rector no es de gratuita, sabe que podemos con eso y más. Sin embargo, bueno, también tenemos necesidad y reconocimiento, que es importante. Yo creo que estamos ahorita ante un reto, me parece que es interesante. Por mi edad, yo creo que es el último que tengo en la vida, me parece. Y es hacer bien este último tramo de mi vida, el proyecto más bonito que me ha tocado, que es el de tutoría. No pienso abandonar orientación ni becas, no. Este tiene otra modalidad que se está construyendo y es lo bonito, que estamos todo el mundo dando opiniones, estamos con el termómetro siempre puesto con los alumnos y esa es nuestra retroalimentación. Porque si no, nos vamos a la parte teórica de la tutoría, A, B, C, no. Vamos viendo qué podemos ser humanamente como académicos y como padres también, todas las modalidades de tutoría y qué necesitan los chicos, qué es lo peor, qué es lo que necesitan los chicos. Si lo que le funciona a Alison son las cartas, ¿cuánto cuesta eso, doctor? Cuesta que usted como académico a veces sacrifique un fin de semana leyendo la carta que Allison le mandó. Es tan bonito que Allison le escriba, usted le contesta a Allison. Eso no tiene precio, doctor. Y eso no da PRIDE ni da la satisfacción. Dice, soy un académico pleno, que estoy dando lo mejor de mí a una alumna valiosa como Allison, que va a reconocerlo algún día, como en esta ocasión. De acuerdo, doctor, totalmente de acuerdo. Hay ocasiones en que el esfuerzo de las personas tutoras o la de las personas orientadoras no se ve más allá del producto final. Yo le cuento algo porque usted ha estado cerca de este esfuerzo que se ha hecho del curso anual en la preparatoria 7. Sí, sí, Para, para que tome cuerpo, para que tome cuerpo y se involucren los alumnos, porque no ha bajado de 180 a 200 alumnos, lo que se tiene que hacer antes, por 2 semanas, es visitar a cada uno de los grupos y decirles por qué claro, sería importante que tomaran este curso. claro, Y claro. después que hizo uno esta tarea que no se ve, es cuando hay registros ya. Pero si lanza uno la convocatoria, pues no se presenta nadie, doctor. Así es, sí, sí, sí. Es parte de Es- esta naturaleza. Regreso con Allison y me gustaría, Allison, que nos platicaras qué tan cercano o útil te ha parecido el programa de tutoría en tu experiencia personal. Pues en mi experiencia personal al inicio fue un poco confuso porque justamente como venía de mis primeros semestres de no conocer ni la facultad ni nada, se me hacía complicado acercarme a las personas y más que nada justamente a los tutores. Cuando nos presentaron en tercer semestre a nuestro tutor, sí sabía quién era, sí sabía que podía preguntarle, pero no sentí esa confianza justamente hasta posterior que se sintió un poco más ameno y amigable. Y posterior a eso, con cosas quizás muy mínimas que no se pueden reflejar a simple vista, como ya bien lo decían, la verdad es que justamente hacen la diferencia. Digo, al inicio comenzaron justamente con solamente cartas quizás que contaban como mi evaluación, pero también se sentían como un desahogo para mí, pero también otras actividades como, por ejemplo, cuando tuve problemas para ver lo de mi titulación y no sabía qué iba a hacer, igual fue muy ameno porque no me sentí juzgada. Finalmente, creo que justamente fue ese punto de confianza de poder decir, está bien, esta persona está aquí para ayudarme y yo tengo que dejar también que me ayude. Entonces, también buscar las formas y las posibilidades. Esta persona justamente fue también la que me recomendó lo del programa de estudiante, Orienta a otro estudiante. Y desde ahí no está tan mal porque finalmente esa orientación sí viene también de una parte superiora, pero quizás también a nosotros como generaciones más arriba nos corresponde para los más, para las nuevas generaciones y los más chicos. Creo que es algo muy grato y que eh, pues se empieza a dar un poco más de visibilidad ahora, dado que ya no estamos a distancia, ya no tenemos como ese impedimento de no me puedo acercar a esta persona porque no la puedo ver.
sino más bien ya eso, me puedo acercar y puedo obtener ayuda de esta persona ante esta situación. Si pudieras diseñar un sistema de apoyo ideal desde la UNAM, Alison, ¿qué incluirías? Mm, Pues justamente estas técnicas diversas, como ya lo decían, quizás una carta no hace gran diferencia a simple vista, pero es algo que pues ayuda, no se siente como tal cual como dicen, no es una terapia, no te están tratando tal cual así, porque pues no se trata tampoco de eso. En otros casos, en otros chicos que han llegado a tener como pues es justamente esos problemas y pensado en el suicidio, sé que toman otro tipo de alternativas, pero con cosas muy pequeñas como esto, como las cartas, como algo más manual, algo didáctico, algo más íntimo, sin llegar a ser pues conflictivo entre ambas partes, creo que es una de las mejores soluciones que puede haber. Eh, Alison, ¿qué papel crees que juega la salud mental en el abandono escolar? ¿Qué podría hacer la UNAM más allá de lo que está haciendo en este tema? Mm, Creo que juega un papel muy importante dado a que la mayoría de nuestras decisiones justamente son tomadas muy visceralmente o emocionalmente y el hecho de que quizás tengas ese tipo de pensamientos te pueda perjudicar en cosas que puedan parecer mínimas, pero estando en esa situación parecen un mar. Em, Tengo entendido que la UNAM también tiene programas y atención psicológica en Espora, pero también he notado que quizás, por ejemplo, como los pequeños cartelitos que luego llegan a ver en pasillos, al menos en filosofía, con frases muy simples quizás, pero que te hacen reflexionar en ese momento en situaciones que, pues a ver, si estás en ese tipo de ambiente y de la nada te aíslas de todo y en ese lugar donde te aíslas se siente un poco más seguro y en ese lugar seguro hay información respecto a eso sobre a dónde puedo llamar, a dónde puedo estar, creo que es algo muy bueno, pero que también no se sienta como un tabú. Digo, las imágenes están ahí, pero creo que también charlas o alguna pues conferencia o ciclo de conversaciones justamente, creo que puedan ayudar más en ese tipo de situaciones. Muy bien, Alison, muchas gracias. Nada más, doctor, recordarle a usted o informarle que Alison ha estado presente en el programa El Estudiante Orienta al Sí, Estudiante sí. y es de las que siempre está muy firme en un conjunto de actividades de nuestra dependencia. Doctor, una reflexión final para cerrar este conversatorio. Bueno, me da mucho gusto que haya 220 y tantas personas viéndonos ahorita. Es viernes en la tarde, Sí, doctor, sí, sí. pero esos problemas son importantes y creo, me parece que el tono que estamos teniendo el diplomado es el correcto. Es una plática de amigos, una plática que usted generó siempre en la lectura de los currículums, pero yo siento que es hasta innecesaria, porque el doctor no necesita presentación, él solo, uno habla y dice, este cuate sí sabe de lo que está hablando, lo hace muy bien, igual que Atilano, que hoy no participó mucho. Tiene invitados que ya los conocemos, son amigos de la dependencia, y eso nos hace mucho bien. Es oír otras miradas. A mí eso me ha servido mucho. Es oír otras personas que no sean ni orientadores ni psicólogos, hace mucho bien. Porque de una otro día del mundo, yo mi doctorado lo fui a hacer en un lugar donde no había psicólogos, donde tuve que aprender literatura y todo lo que son humanidades desde una perspectiva diferente de las cosas, ciencia política, etcétera. Yo sí creo que este proyecto, pues, en lo que nos quede de administración, vamos a tener que redoblar los esfuerzos para, cómo lo explico, doctor? No estamos haciendo llegar a los alumnos correctamente el mensaje. No saben cuántos servicios tienen, no saben, hay muchos que no se saben. Tenemos que ingeniarlos para que no sea desde un lenguaje de adulto, sino que el estudiante oriente al estudiante. Es diferente que alguien me escuche a mí que escuche a Alison. Son pares. Se facilita la comunicación y todo. Pero sí, ese modelo lo tenemos en algunos lados, donde los muchachos hacen la tutoría. Pero también muchos de los tutores son académicos de otras profesiones. Y entonces hay que darle también herramientas, doctor, porque alguien en crisis, es un amigo clínico. Meter a alguien en crisis para sacarlo es imposible. Entonces, ese es el riesgo. Debes jugar con la psicología o la psiquiatría, que no puede uno hacer, no puede hacer lujo de uno hacer tonterías
sobre todo que hay expertos en la universidad. Yo no sabía eso, doctor. A mí fue una revelación, no obstante los años que tengo aquí, que en medicina, en servicios médicos, hay grupos expertos en todas cuestiones de suicidio. Entonces, que los chicos sepan dónde hay. El directorio que tiene ahí con Wendy es un tesoro. Colecciona todos los lugares donde hay servicios para los muchachos. Es más, no nada más es de coleccionar, sino ver dónde hay descuentos, donde todo. El remedio trapito, como decimos por ahí. Entonces estamos, yo creo, en una época bonita. Ha tenido mucha recepción cada vez que van nuestros compañeros a presentar el programa de tutoría, porque estamos yendo con los tutores, no con los que dirigen a los tutores, directamente con los tutores. Las necesidades son reales, son concretas, son, ¿cómo se hace esto? ¿Qué harías? Y sus historias son lo que nutre este diplomado y va a nutrir otras acciones que tenemos por ahí. Entonces, yo creo que es una invitación a que no le bajemos el ritmo, que todos le echemos los kilos. Vale la pena, los jóvenes de ese país, es la única posibilidad que se salve este país. Que le invirtamos mucho a nuestros hijos, a nuestros vecinos. En los chavos está el futuro de este país. No implica que los viejitos no participemos, pero los chavos hay que apostar y hacerlo con mucho cariño y mucho compromiso. Por supuesto, doctor, yo creo que como lo comenté en la primera sesión de este segundo módulo del diplomado, me parece y estoy convencido de que este diplomado lleva su sello, lleva, por supuesto, la marca y de manera muy clara del carácter de la doctora Wendy y, por supuesto, la acción convergente y de gobernanza suave de la maestra Dolores Maya. Creo que es un gran logro institucional con un criterio de máxima inclusión académica que me parece que vale la pena reconocerse y estará seguramente puesta alguna evaluación al final de este esfuerzo institucional y ojalá que, pues que las personas tutoras que están conectadas vean nada más en el apartado de preguntas y respuestas hay 78 participantes que han comentado parte o han preguntado algunas consideraciones de lo que aquí se ha vertido, doctor. Me parece que es muy importante esta interacción que se ha generado, lo que confirma que no solo es un tema y un enfoque de interés, sino que del otro lado hay personas involucradas en el proyecto. Entonces, el propósito nuestro, la responsabilidad nuestra es hacerle llegar al doctor Bizarretea y a cada uno de ustedes y las nuestras también las preguntas correspondientes para dejarlas en la plataforma, las respuestas que ahí estarán junto con las presentaciones íntegras. Entonces, finalmente, Alison, un comentario final. Gracias por tu participación. Eres una muy joven universitaria comprometida con tu tiempo y con tus causas. Gracias nuevamente, Alison. Un comentario final. No, pues antes que nada, al contrario, muchas gracias por permitirme estar siempre en este tipo de espacios y siendo de alguna manera la voz de, pues, los que estamos de este lado, ¿no? Y pues en general creo que estar igual abierta a escuchar todo este tipo de comentarios, de opiniones diversas, de los debates que se pueden generar con personas que claramente tienen pues toda una vida recorrida en este tipo de ámbitos y en sus áreas específicas, es también algo muy grato. Y que honestamente el hecho de que tomen justamente estos comentarios para poder mejorar o hacer más visible lo que están haciendo, se agradece bastante porque, pues como ya lo decían, a veces no tenemos esa información completa, pero cuando está tratamos de aprovecharla y apoyarla. Muchísimas gracias, Alison. Pues como coordinador y responsable académico de este módulo, pues yo les doy las gracias antes que nada pues a los panelistas que nos han permitido abrevar de su experiencia y a todos y cada uno de las tutoras y los tutores que pues se conectaron en estas sesiones y que interactuaron con nosotros con el propósito con el que me llevo de que las respuestas a las preguntas que han formulado estén a la brevedad en la plataforma. Doctor, si no tiene usted inconveniente, pues en lo particular cerraría esta sesión, esta última sesión, este conversatorio correspondiente al módulo 2
del Diplomado de Tutoría Integral y Acompañamiento que patrocina tanto el Colegio de Ciencias y Humanidades como la Escuela Nacional Preparatoria, un esfuerzo institucional de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. En particular, volver a reiterar mi agradecimiento a la doctora Wendy y a la maestra Dolores Maya. Muchas gracias a todas y a todos. Buenas tardes.